Hola chicos, hoy vamos a ver lo que vendría siendo la parte de estilos. Básicamente vamos a ver todo lo que tiene que ver con CSS, cómo los podemos utilizar con nuestro HTML y cómo podemos hacer lucir una página mucho mejor aplicando estilos y hojas de estilo a nuestro HTML. Y cómo podemos darle color a nuestra página, también animaciones y modificar tamaños de letras, tipos de font y algunas otras aplicaciones que tiene el CSS. ¿Qué es el CSS? El acrónimo de CSS significa Cascading Style Sheet, que en español es hojas de estilo en cascada. ¿Por qué en cascada? Porque cuando aplicamos el selector de CSS va a tener en cascada las diferentes propiedades que se le dan al CSS van a ser aplicadas en cascada. La definición de CSS es un lenguaje de hojas de estilo utilizado para describir la presentación de un documento escrito en HTML. Entonces CSS describe cómo se deben representar los elementos en pantalla, en el papel, en el habla y en otros medios. Porque la cascada que veníamos hablando van a estar en orden y este orden va a ser la importancia, vendría siendo como lo que va a sobreescribir cualquier tipo de propiedad y valor que le demos al CSS y se marca con la etiqueta important. Aquí se tradujo con importante, pero es important. Luego la especificación o especificidad, que viene siendo acá con estilo, vendría siendo la primera, ID, clase o class y selector, por ejemplo, H1. Y el orden. Esta sería la tercera regla que definiría la parte de cascada. Si tiene más de una regla que tiene exactamente el mismo peso, es decir, tiene simplemente un color y la propiedad de cuál es el color, entonces el que está de último lugar en el documento vendría siendo el que se aplicaría. Antes de continuar, vamos a ver, como siempre, una página web. Veamos acá la de Google. Veamos qué vendría siendo el estilo acá. Si abrimos nuestra tab de programación, vamos a ponerlo un poco más grande acá. Entonces ya habíamos visto que esto es el HTML aquí en el elemento. Y si nos vamos hacia la derecha, vamos a ver una tab. Hay varias tabs acá, pero esta tab en particular es la que nos dice los estilos. Entonces vamos a seleccionar el documento completo. Digamos, esto es el body, entonces vamos a ver. Acá vemos un tag de estilos. Dentro de este tag de estilos hay CSS. Está acá con nombres que no se leen muy bien, pero básicamente lo que hay que saber acá es que estos son estilos. Si vamos directamente a todo el primer div, vemos acá que tenemos un nombre de un selector y aplicados estilos con lo que vendría siendo la propiedad y el valor de la propiedad. Display flex, flex direction column, height 100%. Acá si vemos está en el index en la línea 69 y si le damos ahí nos lleva a donde está definido ese style. Si vemos acá este estilo está definido L3EUGB es acá. Y vemos el display flex, flex direction, column y height. Si le quitamos estos tres, acá nosotros podemos desaplicar todos estos estilos. En este caso es poco lo que se ve. Pero si vamos directamente, vamos a ver aquí el input. Como ya les había dicho, si usamos este selector, podemos seleccionar el elemento que queramos. Aquí en este input también tenemos el padding. Si vemos acá, el padding es el espacio entre el contenido central y los primeros elementos que tenemos adentro. Y si le quitamos todo, miren que los elementos se desordenan y no están alineados. Sin embargo, aquí están todas las demás funcionalidades, pero ya no tiene sentido porque, por ejemplo, la lupa acá de búsqueda ya no está alineada con el input, igual que el micrófono y la cámara, que vendrían siendo otros elementos independientes dentro de todo ese div que está en grande. Vamos a ver que directamente aquí tenemos algunas propiedades, tenemos algunos selectores y estos son conceptos importantes del CSS. Vamos a ver ahora directamente todas estas definiciones con selectores. Vamos a iniciar con esto de selectores. ¿Qué es selectores? Ya lo habíamos mencionado anteriormente, sin embargo vamos a ver, hay diferentes tipos de selectores. Entonces, para referenciar, digamos,
los elementos de CSS con el HTML usamos lo que llamamos selectores. Vamos a ver ejemplos. Vamos a abrir un documento para dar el primer ejemplo. Vamos a iniciar con el boilerplate de HTML y empezamos. Vamos a comenzar con un div. A este div ya sabemos que le podemos dar clase. Digamos que la clase es el título. Luego el contenido. Y digamos que tenemos el call to action. El título, vamos a comenzar el título con un H1. Vamos a tener un H3 como un subtítulo. Y vamos a tener un párrafo. Acá un div. Miren que si lo cambio directamente se me cambia completo. Vamos a tener esto en un párrafo. Y luego aquí tenemos un under list y list. Vale. Y empezamos con... Ok, aquí tenemos un título que ya tiene, digamos, estilos predeterminados. Vamos a ver cuáles son estos estilos predeterminados. Ya el browser viene con sus propios estilos. Acá vemos que el H1 ya tiene algunos estilos definidos y que se lo pudiésemos cambiar. Entonces vamos a empezar a definir los estilos directamente inline. Ok. Digamos, lo primero es con un atributo. Decimos que el color es un color blue. Tenemos el título en color blue. Y queremos también que el font size sea de tamaño 72 píxeles. Un título bastante grande. Ok. Pero ahora tenemos el H3. Y el H3 queremos que también sea de ese color azul. Pero ahora lo vamos a hacer un poco diferente. Vamos a hacerlo directamente con la definición de estilo. Ok, entonces usamos el selector H3. Abrimos paréntesis y decimos que el H3 vendría teniendo un color de un azul aqua. Si vemos que cambia, sin embargo, vemos que es un poco pequeño, digamos que lo queremos en 32 píxeles. Un poco más grande. Y aquí ya tenemos las definiciones de selectores. Entonces, acá estamos viendo que los selectores vendrían siendo estos nombres de los tags que ya hemos usado. Entonces, lo primero vendrían siendo los elementos de HTML. Digamos, los lists, ¿cierto? Tendrían el font size, tendría un font size de 16 píxeles. Y si le colocamos acá atributos, vendría teniendo el de 16. Lo que pasa es que el de 16 parece que es bastante parecido. Vamos a usar 24. Ok, acá tenemos atributos, clases, IDs. Ok, entonces, ¿qué nos referimos con esta de clases? Por las clases también podemos definir poniéndole un punto. Y aquí tenemos, por ejemplo, title. Title es una clase y le pudiésemos poner un background color de black. Pero aquí, digamos que esta clase se está aplicando solo a uno. Pudiésemos utilizar una clase que sea común. Digamos que esta clase es para los atributos. Y entonces vamos a usar la clase text y también se la ponemos acá. Y podemos colocar, por ejemplo, en text, podemos colocar que el font size es 12 píxeles, un poco más pequeño. Ahora vemos que
todas estas tienen un selector que es el de text y que coloca, si vemos la font, un poco más pequeño. Ahora nos preguntamos, ¿por qué? Si yo he definido que en el li, que nos da básicamente estas punticas, entonces, ¿por qué me define como que tengo 24 y acá lo coloca por encima? ¿Será por el orden? Vamos a ver si es por el orden. Si lo colocamos así, me sigue colocando que los atributos, las clases y el ID, me los coloca en alguno pequeño. Si vemos en la pantallita de estilos, podemos ver que text se sobrepone a li. Entonces volvimos a la definición de cascade porque decimos que si tiene importante, vendría siendo el que se sobrepone. Entonces si le colocamos important, se sobrepondría a todo lo que vendría siendo la clase, por ejemplo. Luego, la especificación o especificidad, donde el estilo toma valor agregado en cuanto a si es el ID es más específico, la clase o clases y el selector de elementos como tal. Entonces, como en este caso tenemos una clase, toma mayor importancia. Digamos que ahora el text también tiene un color de, digamos, gray. Podemos ver que aquí es un poquito más oscuro, pero ahora le colocamos un color aqua. Entonces, otra forma de definir es, ok, si lo hago inline, se sobrepone a lo que yo vendría escribiendo directamente en nuestra hoja de estilo. Otra forma también de demostrar esto es con el ID. Con el ID, digamos que el ID es único y vamos a poner clases. Entonces pues, buscamos ahora el color y el color, en este caso lo quiero que sea beige. Y le colocamos aquí un ID de clases. Esto vendría siendo para clases, pero en este caso no lo estamos buscando para clases, sino para un ID. El ID se representa con el hash. De hecho, si cliqueamos acá, él me lo redirecciona para clase, ¿ok? Y aquí vemos que el beige se sobrepone por ser ID. Entonces viene ID, class y elemento. ¿Ok? Entonces esto vendría siendo la parte de especificidad. Y ahora, el orden, directamente al título. Ok, vamos a trabajar en el título ahora, que ya sabemos que el background color del título era black. Vamos a colocar ahora que el título, vamos a usar el mismo y decimos que el background color es blue. Ok, si el título es blue, entonces vamos a colocar un blue violet, por ejemplo. Y acá vamos a ver ahora otra opción donde el título se sobrepone misma clase, pero en diferente lugar y se sobrepone directamente el que está acá. De hecho, si ponemos otra clase, digamos que el título acá es gray como clase, gray background color, gray. Okay, entonces tenemos tres diferentes clases que están sobreescribiendo el gray, blue y de último. Y simplemente se pone con las tres. Ya vendría siendo la parte del orden. Ya vimos los selectores. Acá les dejamos un ejemplo de selectores y de todo. Si tienen selectores globales, relacionales, por atributo. Hay diferentes formas de usar los selectores. Pero el concepto básico vendría siendo el que ya hemos visto. Okay, aquí tenemos un ejemplo. Como les habíamos dicho, el ID es con el hash, la clase es con un punto y el tag name del elemento es directamente con el nombre del elemento. Okay, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, el font weight bold. Aquí lo usamos en algún lugar, sí, en atributos. Sin embargo, no estamos usando el atributo. Digamos que
se lo ponemos a todas estas y lo hacemos que sea bold. ¿Ok? El color green en todos los links. Por clase el color red, como red es más específico va con red, y el ID, el color blue, lo agarra en este color blue. También están los selectores globales. Acá pueden ver otro ejemplo de selectores globales, digamos este. Vamos a poner aquí un selector global, todo. Básicamente no se le aplica a prácticamente nada, sin embargo lo vemos acá como green. Es decir, que si tenemos algo, digamos, acá, yo le coloco en el CTA Call to Action, ahora va a tener el color del selector global. Entonces, esto sería todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez.